finales de la defensa de la señora Marín Jacinto. Doctor Vargas, lo escuchamos. Muchas gracias, señorita magistrado. Hoy corresponde entregar los alegatos finales que vienen a ser las conclusiones de este plenario. Cuando, señorita juez, buscamos el esclarecimiento de los hechos en materia penal, entendemos perfectamente que lo que se trata es de buscar una realidad histórica. Es decir, es una construcción a lo largo del plenario, desde el minuto de los alegatos de apertura hasta los alegatos finales. Es decir, la verdad histórica real es imposible de poder determinarlo. Esto es una construcción, y dicha construcción requiere, ¿no?, una actuación probatoria. Es decir, el plenario va a regirse exclusivamente en una actuación probatoria. Y el juez, usted, lo que hace en esa actuación es valorar a través de los sistemas que el catálogo objetivo provee, ¿no? Así como la lógica, la ciencia y la máxima, la experiencia. Hemos sido testigos de los medios de prueba que se han actuado. Y en conclusión podemos decir lo siguiente. La imputación directa de Fiscalía es que con fecha 13 de enero de 2025, mi cliente es coautora del delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación agravada. Esto contra el señor Robert Quispitongo, Mari Maximiliano León Márquez, dice poseedores inmediatos, y la empresa Majinsa Industrial poseedor inmediato. Todo esto se habría desarrollado en el predio Manzana W, lote 6, Asociación de Propietarios del Doblado Zapayal, Puente Piedra, con el propósito, dice, de apoderarse 430 metros. Los detalles fácticos de imputación, ya Fiscalía lo ha detallado. Entonces, ¿qué correspondía en este plenario? A probar dicha imputación. Y en este plenario se han desplazado algunos órganos de prueba. Vamos a comenzar, ¿qué ha dicho el propio agraviado, Robert Quispitongo Pianto, señalando que fue víctima de usurpación los días 12 y 14 de marzo. Su padre le había dejado 700 metros sin sustento técnico, que el predio colindaba con el lote W5, y mi patrocinada le habría amenazado junto a sus hijos, que ingresó maquinaria pesada y destruyó una pared y una caseta. También dice que no vivía en el predio al momento de los hechos y que había cedido la posesión, fíjense la fecha, Majinsa SAC, desde el 1 de enero de 2024 hasta el 12 de marzo de 2024. En su declaración de este agraviado, ¿no?, existe inconsistencias y debilidades que hemos advertido. Por ejemplo, no existía posesión directa del agraviado. Él mismo reconoce que no vivía en el predio, lo cual es corroborado con la declaración de su propio hermano, Raúl Quispitongo Pianto. Cesión a un tercero no acreditada plenamente. Si bien menciona un contrato de la empresa Majinsa, pero no existe prueba de ejecución real de dicho contrato, pagos, recibos, actos posesorios continuos. Y existe ausencia de prueba de violencia de daños. No existe peritaje técnico sobre la supuesta destrucción de la pared o caseta. Sería el primer caso de usurpación que no existe. No hay evidencia objetiva del ingreso de maquinarias pesadas, tampoco de amenazas. El agraviado no precisa, fíjese, circunstancias de modo ni eficacia de las supuestas amenazas. Recuperación de la posesión no explica, señala que recuperó su predio el 15 y el 24 de marzo, pero no explica cómo, lo cual debilita aún más su versión. Además, falta una corroboración periférica, porque lo que se trataba era que con la declaración del agraviado y demás órganos de prueba, corroborar la imputación fiscal. Entonces, estos testigos, bueno, en este caso el agraviado, no nos ha presentado documentaciones técnicas, fíjese, peritajes, actas verificables de contratación inmediato. En consecuencia, la imputación no ha sido corroborada a través de la información de este agraviado. No se ha acreditado la posesión como he señalado propiamente. Y así también declaró la otra agraviada, declaración de testigo Mari, en todo caso, órgano de prueba agraviada, Mari Maximiliana León. Señorita juez,
Esta señora viene a ser la esposa del agraviado, los dos agraviados en este caso. Y su testimonio no aporta a una corroboración efectiva, sino por el contrario, refuerza la tesis de la defensa respecto a la falta de credibilidad de la imputación fiscal. Sobre las supuestas amenazas, esta testigo refiere expresiones como: a esas basuras bótenlo, había escuchado, métanlo plomo. Sin embargo, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema del Perú, no cualquier expresión constituye amenaza penalmente relevante, sino únicamente, dice, aquella que sea idónea, seria, capaz de doblegar la voluntad de la víctima. Y en este caso no se ha acreditado la idoneidad. No existe medio objetivo que haya señalado que permita verificar la capacidad de la ejecución de dicha amenaza o violencia. No se ha demostrado a través de esta órgano de prueba que dichas frases hayan generado un estado de sometimiento real. Supuesta presencia de armas. Esta testigo dice, incurre en una contradicción grave. Ante la defensa, reconoce que no vio armas. No vio arma de fuego. Ante otra parte señala que sí vio a los imputados armados. Adicionalmente dice, bueno, podemos decir que no existe incautación de armas. Si en una parte dice que no existía, no vio armas, pero a otro abogado le dice que sí existía armas, entonces tampoco hay una incautación de armas. No existe actas policiales que respalden a la afirmación que ella misma se contradice. Ningún otro testigo corrobora este extremo. Esto evidencia una afirmación inconsistente, carente de respaldo probatorio. Sobre la presencia de gente de mal vivir, fíjense lo que ha dicho la testigo. Dice que los imputados contaban con gente maleada. Sin embargo, no se identificó a las personas. No se acreditó vínculo alguno con los imputados. Eso hemos sido testigos en este plenario. No existe prueba de antecedentes, conducta de participación efectiva tampoco. Entonces se trata de una afirmación subjetiva estigmatizante con interés en el proceso. En ese sentido, entendemos que esta declaración, en vez de reafirmar, corroborar, lo que ha causado justamente es un elemento contraindiciario al aplicar la fórmula indiciaria o prueba indirecta en este proceso. La declaración de la testigo Rudy Llamosa Velázquez, señorita juez, corresponde ahora analizar sobre esta persona que dice que ha sido la administradora de la empresa Majinsa, SAC. Y lejos de fortalecer, repito, la imputación fiscal, su testimonio carece de eficacia probatoria relevante, porque presenta justamente serias inconsistencias, ausencia de percepción directa de los hechos, es decir, es una testigo de oídos, y dice que se habría tumbado la pared de la empresa, que el vigilante Manuel se habría retirado del lugar y luego informado de lo ocurrido. Lo que significa es que no presenció los hechos, ¿sí? Directamente no lo ha hecho. Es un testigo de oídas. El supuesto vigilante Manuel no ha declarado el juicio para corroborar lo que ha dicho esta testigo en todo caso. No existe otro medio que corrobore dicha versión. Es su versión y ahí muere. Ahora bien, ¿y por qué digo esta versión en plenario sería lo único que ella aporta y no contrastado? Porque hemos cuestionado, se ha cuestionado la validez anterior de su declaración. Su digno despacho dijo que no era posible debido a que no había existido la firma del Ministerio Público. Pese a ello había sido incorporado al proceso, ¿no? Esta defensa intentó utilizarla, pero por fin ¿no? Para aplicar el contradictorio, pero no se nos permitió. En consecuencia, entendemos que esta testigo ha sido admitida en etapa intermedia y nosotros sí entendemos que a este testigo le falta, en todo caso se denotó una imparcialidad. Estaba parcializado con sus amigos, Robert Quispitongo y Mari Maximiliano, porque le ha dicho que sí, compartían la iglesia y eran allegados, vínculos directos, ¿sí? Partes interesadas, una afectación a la objetividad e imparcialidad. La Corte Suprema del Perú ha dicho que los testigos con intereses o vínculos cercanos deben ser valorados con especial cautela y requieren corroboración externa. En el presente caso, no existe ello. Ahora bien, la inutilidad no acredita posesión directa del agraviado, la versión de esta persona. No acredita despojo violento tampoco. Eso es lo que estamos buscando. No identifica autores, no describió circunstancias claras de tiempo, modo y lugar. Su declaración no estuvo orientada a probar, no pudo probar el delito de usurpación.
Ahora bien, otro testigo muy importante en este proceso a tomar en cuenta, señorita magistrado, es Raúl Quispitongo Pianto. ¿Por qué digo muy importante? En el sentido que es el hermano del agraviado, ¿sí? O sea, hay un interés de por medio, eso es claro. Nosotros consideramos que presenta graves inconsistencias de falta de credibilidad y ausencia de valor probatorio suficiente de lo que ha dicho este señor. Mostró primero una conducta, actitud obstruccionista en el plenario. Intentó entorpecer interrogatorio, contrainterrogatorio, no importa, testigo hostil. Pero esto evidencia clara falta de imparcialidad, reforzada además por su vínculo familiar, es hermano y es cuñado de los agraviados. Pero lo más importante que se debe resaltar es su relato inverosímil, según la máxima de la experiencia. Dice este señor que personas armadas ingresaron de noche, que él tuvo miedo y se encontraba parapetado. Parapetado es un término militar. Sin embargo, fíjese, se trata de un ex miembro de la Policía Nacional y lo que conforma las máximas de la experiencia reduce la plausibilidad de un temor paralizante sin reacción ni generar intervención inmediata. Es raro, ¿no? Además, reconoce que no era propietario del terreno, por lo que su posición en el lugar era jurídicamente irrelevante. Ahora bien, falta de identificación a los supuestos agresores, porque mencionó con cierta claridad, pero luego no sostiene ello. El testigo dice que fueron agredidos físicamente. Los atacantes usaban capuchas, pasamontañas, pero no logra identificar con certeza a los autores. No existe ninguna corroboración efectiva. Por ejemplo, si dice que lo golpearon, certificados médicos, su hermano es abogado. Aquí estamos en una situación dispareja. El agraviado es abogado, aprovechó su condición de abogado para encauzar a estas personas. Su mecanismo de protección, activar el sistema penal, y eso porque él ha sido anteriormente denunciado. Su hermano, el agraviado. ¿Por qué no sacó certificado médico? Pericia. Eso hubiese actuado bien, ¿no? Esto debilita completamente su afirmación de agresión. Contradicción en la imputación directa señala que uno de sus agresores fue el señor Falcón Quibio. Fíjese, uno de los imputados dice que lo agredió, eso ha dicho el juicio, pero al describirlo indica lo siguiente, que tiene una estatura de 1,60 m, falso. Con textura, obeso, falso. Cabello ensortijado, falso. Tez trigueña, falso. El señor debe medir más de 1,70 m, con textura es delgada, mediana, tiene cabello lacio y es blanco. Las características no han correspondido, por lo cual estamos aquí. La contradicción lo que nos va a evidenciar es otro contraindicio. Este señor no nos garantiza fiabilidad en su declaración. Ahora bien, la ausencia de corroboración material. El testigo dijo, supuestos golpes, patadas, presenta armas, ingreso de terceros, pero no existen pruebas objetivas de dichas lesiones como he señalado, ¿sí? No hay testigos tampoco independientes, incluso reconoce que no vio ingresar maquinaria, eso ha dicho en el juicio, lo que contradice la tesis fiscal sobre destrucción de estructuras, contradicciones sobre la posición. El testigo ha dicho que el día 13 de marzo la empresa Magisa ya no tenía la posesión del predio. Entonces surge la pregunta, ¿sobre quién recaería el supuesto despojo típico del delito de usurpación? El agraviado no tenía posesión alguna. La empresa ya no tenía posesión, no existe sujeto pasivo, lo cual el proceso obviamente debe recaer en una absolución. Ahora bien, elementos adicionales de este testigo: reconoce tener denuncias por violencias psicológicas, ¿no? Si bien esto no es determinante en el proceso, pero sí incide en la valoración de la conducta y fiabilidad testimonial conforme a la credibilidad. ¿Sí? En conclusión, este testigo se trata de un testigo que tiene interés en el proceso, no ha presentado contradicciones relevantes y realiza imputaciones no verificables. La declaración del testigo Manuel Ronaldo Solís dice, ha dicho este señor, ¿sí? Lejos también de fortalecer, introduce contradicciones relevantes para la defensa, obviamente, ¿no? Dice que tuvo incapacidad para identificar a los supuestos autores. El testigo ha sido claro en señalar que no conoce a las personas que habrían tumbado la puerta. No conoce.
Implica que no identifica a los imputados como autores. A los imputados, a los hoy imputados, no a los que estaban encapuchados, enmascarados. No vincula directa ni indirectamente a mi clienta con los hechos. En consecuencia, no existe sindicación directa, reconocimiento válido y hay contradicción sobre la posesión material. Por ejemplo, fecha de entrega de llaves. Este punto es especialmente relevante, consideramos así, porque dice él recibió las llaves del predio el día 8 de marzo. Sin embargo, el supuesto agraviado afirmó que la entrega fue el 1 de marzo. Y esto evidencia ¿cuál? Una contradicción objetiva. Acá lo que hay que ver es eso, entre testigos de cargo. Bueno, agraviado y testigo, su propio testigo. Una inconsistencia sobre un hecho clave, el ejercicio de la posesión previa al supuesto despojo, conforme a la doctrina de la Corte Suprema, dice que las contradicciones sustanciales entre testigo de cargo generan duda razonable e impiden sustentar una condena. En todo caso, este testigo no ha aportado al núcleo del tipo penal que se persigue a través de este proceso. La declaración del testigo Chica Viera corresponde analizar de este testigo en declaración de los supuestos conflictos previos, ha dicho, refiere que conocía a los procesados porque constantemente le hacían problemas cuando construía. Sin embargo, no precisa circunstancias concretas, fechas, actos, no precisa hechos verificables, porque acá lo que hay que ver es reconstruir. No puedo señalar algo inconstruible. No vincula dichos problemas con el supuesto delito de usurpación tampoco, ¿no? Es un hecho aislado que he dicho. Se trata de una afirmación genérica subjetiva sin valor de prueba. Supuesta construcción de un cerco perimétrico, ha dicho que construyó el cerco perimétrico que le entregó el 17 de enero en un plazo de 15 días. Fíjese, no existe plano técnico de la obra, indicio, ¿verdad? Necesario. No hay peritaje que acredite su existencia tampoco. Dimensiones, características, y no se ha demostrado continuada permanencia de dicha construcción hasta marzo tampoco. Entonces, ¿cómo le vamos a creer? Porque se acercó a juicio y habló. Falta de acreditación del pago. Tampoco ha dicho, en este caso, el testigo afirma que la obra costó 32,000 soles. Sin embargo, no existen recibos, no hay contrato, comprobante de pago, ningún respaldo documental que acredite ello, materialmente. Entonces, al no existir ello, incide directamente en la credibilidad del testimonio, pues introduce un dato económico sin sustento probatorio. Es incompleto. No presenció los hechos, testigo de oídas, otra vez. En todo caso, ni de oídas. No identifica autores. No describe circunstancias de despojo del supuesto acto de usurpación, lo que nos interesa en este proceso. Sobre los documentales, señorita magistrado, debemos entender que se presentó certificado de sentencia el 27 de diciembre, copia certificada, sentencia de vista. Se tratan de un proceso totalmente ajeno a esto, totalmente ajeno. Cada proceso es distinto, con sus propios matices. Si en esa oportunidad la juez encontró responsabilidades, es porque habría tenido el sustento necesario. Habría sido distinto, se habrían levantado las actas verificadas. En este caso no se aprobó absolutamente nada. También hay un acta de lanzamiento, o sea, lo que nos ha pretendido introducir la Fiscalía en este ofrecimiento probatorio es que se le castigue doble veces, ¿no? Que se le castigue doble veces por reincidencia. No, todavía eso no incide en esta situación. Ha dicho que se trataría de una forma, un modus operandi, una forma ya de acción de esta persona. Hay que entenderlo, este tema, señorita magistrado, usted ha evidenciado las diferencias económicas entre estas dos partes, tanto la parte imputada como la parte... Eso es abogado, se ha prestado de su profesión para encauzar a estas personas de escasos recursos, por cierto. Ha dicho el acta de inspección técnico policial de fecha 13 de marzo, en sus respectivas tomas fotográficas, situaciones que ya han sido, en todo caso, posteriores y que no, en la actuación documental, no se ha podido aportar en absoluto nada. Sabemos que las actas policiales o de cualquier otra naturaleza son incidenciales, son instrumentales, que no tienen valor, capacidad o fuerza para erigir una condena o una decisión que limite derechos fundamentales como la libertad. ¿Sí? Ahora bien,
En este caso no se nos admitió medio de prueba, ¿sí? Pero no es necesario, con la prueba de cargo ofrecida es suficiente. Quien tiene el rigor, la obligación de la carga de la prueba es el Ministerio Público. En conclusión, esta defensa de la valoración conjunta de la prueba, conforme a las reglas establecidas, permite concluir que no se ha acreditado, señorita magistrado, posesión actual real efectiva del agraviado. No se, primero, no se ha probado un acto de despojo típico. No existe evidencia de violencia o amenaza idónea, que requiere, que es uno de los verbos rectores, condición de la acción. Los testigos son interesados, todos. No existe un testigo más que el que ha construido, que no ha aportado absolutamente nada. Contradictorios o referencia. No existe corroboración efectiva periférica. En consecuencia, la imputación fiscal se sostiene en medias afirmaciones no probadas. Por ello, la defensa sostiene que nos encontramos ante un conflicto posesorio de naturaleza civil, indebidamente, considero, trasladada al ámbito penal. No ha existido usurpación penalmente relevante. A la justicia penal le interesa relevancia penal. Se ha intentado instrumentalizar el proceso penal para obtener ventajas patrimoniales, y eso es imposible. ¿Por qué? Porque no se sabe cuánta área en realidad es lo que se mantiene usurpada. Y no, ese dato lo hemos tratado de probar. No ha sido recibido, en todo caso, esta prueba excepcional. La jurisprudencia nacional, señorita juez, dice que la insuficiencia probatoria estándar de la prueba certeza, en la casación 9-2-2017 Lambayeque, señala puntualmente que la condena exige prueba suficiente, coherente, sin contradicciones. Ya no se busca certeza plena, es una constante, ¿no? Pero sí la duda razonable impone absolución. Y la casación 6-26-2013 Moquegua, la presunción de inocencia solo se enerva con prueba de cargo plural, convergente y corroborada. La casación 300-2015 Lima Norte dice que las contradicciones relevantes, ahí vamos al ámbito de la prueba testimonial, que ha sido seriamente, se han contradecido estas personas, contradicciones relevantes entre testigos de cargo debilitan la imputación y generan duda razonable. Esas son las consecuencias, pues, en todo caso, contradecirse. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha dicho en el expediente 987 a través del proceso de habeas corpus 2014, la condena penal requiere certeza, más allá de toda duda razonable, no bastando sospechas ni conjeturas. Claro, el Tribunal Constitucional lo eleva un poco más arriba. Ya la constante en el órgano ordinario dice pues que ya no necesita certeza, no existe, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional mantiene. El expediente 156-2012, proceso de habeas corpus, también dice la insuficiencia probatoria obliga a emitir sentencia absolutoria. En este caso nos encontramos ante pruebas contradictorias, no corroboradas y basadas en testigos interesados, lo que impide para nosotros que alcance esa certeza. Por último, estados intermedios, dice la Corte Suprema, en la recurso de nulidad 1912-2005, ante duda razonable o estados intermedios de convicción, el juez debe absolver. Y el recurso de nulidad 3044-2004 dice, no es posible condenar con probabilidad o sospecha, sino tan solo con la certeza. En este sentido, es necesario, por ejemplo, hablar sobre el delito de usurpación, ¿no? El bien jurídico y los elementos típicos de este delito, desarrollados en la casación 219-2015 del Santa, dice el bien jurídico protegido es la posesión pacífica y actual, no la propiedad. El recurso de nulidad 1524-2012 dice el delito exige despojo efectivo de la posesión. ¿Existió despojo efectivo en este caso que termina hoy? No simples actos perturbatorios, dice también. Entonces tenemos que delimitar actos perturbatorios, principio, y luego si ha existido un despojo efectivo de la posesión. Y eso, su digno despacho, aplicará la lógica, la ciencia, la máxima, la experiencia, ¿no? Porque aquí en la parte agraviada se rehúsa en siquiera emitirnos una pericia. ¿De qué forma haremos científicamente que en efecto se está perturbando 1 centímetro de su terreno de esta persona? La casación, por último, 1464-2016 Lima Norte dice, debe acreditarse una posesión real, para comenzar, luego continua y vigente al momento de los hechos. Y que hemos visto una altísima probabilidad de que ya no tenía la posesión, ni siquiera inmediata. Entonces la aplicación en este caso sería esto último que dije,
que el señor no reconoció que no vivía en el predio, que lo habría cedido a un tercero. Y los testigos señalan que la empresa ya no tenía posesión. No existe posesión actual protegida penalmente. Y la usurpación agravada exigía también violencia amenaza. En la casación 331-2015 dice, la violencia amenaza debe ser real, idónea y eficaz para doblegar la voluntad. ¿Se ha aprobado eso? No se ha aprobado eso, señorita juez. Recurso de nulidad 2148-2013 dice, no cualquier expresión constituye amenaza penalmente relevante. No hay prueba de violencia física acreditada, tampoco lesiones certificadas ni pericias. Tampoco hay coautoría de armas y entre otros que se ha Bien, alegado. doctor, por favor, para culminar, un minuto. Muchísimas gracias, doctora. Justo estaba terminando. En conclusión, señorita juez, conforme a la jurisprudencia citada y también a lo actuado en este plenario, nos encontramos ante un estado, considero, ¿sí?, de ausencia de pruebas y también duda razonable en unos aspectos. No se ha acreditado posesión del agraviado y no existe despojo típico. Por dichas consideraciones, en aplicación del principio de presunción de inocencia, el estándar de prueba exigido por la Corte Suprema, que bien usted lo conoce, solicitamos respetuosamente absuelva a mi patrocinada tanto de la acusación fiscal, así también como de la pretensión civil. Si no eres culpable en uno, no eres culpable en otro. Muchísimas gracias.